Mis amados, bendiciones a todos los que nos ven, hermanos cristianos y amigos, porque sé que muchas personas escuchan en diferentes lugares las cosas que nuestro Dios hace y lo que Él dice que puede hacer, porque todo lo que Él puede hacer es todo lo que nosotros creamos con la realidad de que van a suceder. Las cosas en la fe funcionan desde el punto de vista que nosotros materialicemos las cosas sin que las cosas sean materia. Hmm, Parece que suena raro, pero así es. Si no, hay que mirar Marcos 11 y Hebreos 11, que es donde tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo explican esto, y Romanos 12 del 1 al 2. Bueno, terminamos hablando de Job la semana pasada. De aquí en adelante los programas van a ser a las 9 de la noche, hora de Estados Unidos, hora de Miami, para que concuerde una hora con otros países que siempre nos están mirando. Sí, y ahora enseñaré los lunes y los viernes, porque son días en donde muchas personas no van a sus iglesias y pueden ver el programa. Bueno, empecemos. Estamos hablando de la sanidad y del milagro en un enfermo. Son dos cosas muy diferentes. La sanidad es un proceso en donde interviene no solo la mano de Dios con a quien Él le da el don de sanar, que es un médico o un científico, o lo hace Dios directamente un milagro, como a la vida del Señor Jesús, milagros instantáneos. No dependía de la condición de la persona, sino de la misericordia de Dios. La sanidad es un proceso en donde muchas veces hay que tomar determinación para cambiar hábitos, en muchas cosas. Y más la medicina, Dios ayuda, porque estoy convencido de que el don de la sanidad está en los doctores y en los científicos. Gente que Dios usa para en un proceso de vida poder ayudarnos a sanar. Y la confianza nuestra, no solamente en lo que estamos tomando de la medicina, sino en que Dios le dio a esa gente la capacidad para hacer algo para ayudarnos. Y esto es algo que se tapa en la iglesia, pero hasta los mismos pastores tienen que tomar medicina para controlar su asma, su presión, de cosas del corazón, del azúcar, de los ojos. O sea, hemos visto a través de los capítulos anteriores, Dios puede hacer un milagro, claro que sí. Jesús lo enseñó. Milagro, 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 milagro. No, en el ministerio del Señor no se encontrar nunca algo que fue sanado. Pero sí puedes ver, por ejemplo, cómo Lucas le ministraba a Pablo y le aconsejaba que tomara vino y algunas cosas para poder mantenerse en las dolencias que él tenía. ¿Ya? O sea, se mantuvo por mucho tiempo, ayudado por el doctor Lucas, que es el apóstol Lucas, para mantenerse habilitado, saludable, hasta el día que lo decapitaron. Pero nunca pienses que Dios necesita mandarte una enfermedad para poder probar si tú lo amas o no lo amas, y si le obedeces o le desobedeces. Porque si Dios tuviera que probar a una persona, entonces Dios no sería alfa ni omega. Dios no te conocería a ti. Y la Biblia nos enseña que antes de que seas formado, ya Dios te conoce. Antes de que tú pienses, ya Dios sabe las intenciones de tus pensamientos. Por eso es que la batalla de la fe es en la mente del ser humano. Vivimos por las palabras de Dios colocadas en pensamientos en nuestro corazón, que es el culto racional, o vivimos en un combate entre lo que nosotros estamos viviendo fuera de nosotros o lo que queremos vivir adentro para que el de adentro cambie lo que estamos viviendo afuera. Por eso es que la fe no es por vista natural de lo que nos está pasando. Es pudiendo mirar lo que Dios hace. Pero vamos a estar, por medio de la escritura, explicando esto bien.
Dios no necesita mandarte una enfermedad ni la muerte de un ser querido para corregirte, y menos mandar al diablo para que nos corrija. Dios no va a mandar al diablo nunca para que nos corrija. Por eso explicamos Job la semana pasada. Él envió su palabra, la palabra de Dios y el Espíritu Santo accionando con ella. Es la que nos va a corregir, es la que nos va a demandar cambios, hacer cosas. Así es. Sin embargo, desde el punto de vista de corrección, sino desde el punto de vista de la autoridad de Dios. Sí, porque no solamente la palabra sirve para esa corrección, sino que la palabra tiene que tener una autoridad. Cuando la palabra toma posesión de ti, si la palabra no puede gobernar tu culto racional, la palabra no tiene autoridad. Es como si tú no supieras nada de Biblia, aunque te sepas de memoria todas las páginas. Solamente la palabra que se crea dentro de ti, que enraiza, que tiene la autoridad y el convencimiento de hablarle a la montaña que se mueva o al mal que te está acosando, a las cosas que te están sucediendo. Esa es la palabra, ese es el pensamiento transmitido en palabras que va a tomar acción. Pablo aconsejaba a Timoteo de mantenerse firme en lo que había aprendido sobre la fe, diciéndole ahí en 2 Timoteo 3, tú sin embargo persiste. O sea, sé firme, constante en la manera de obrar en la fe, porque la fe no es solo pensar y hablar. Las cosas no van a suceder porque tú pienses y hables. Tienes que tener la actitud que tenga la certeza y la seguridad de que tú puedes ver al que tiene el poder para hacer lo que tú necesitas. La fe no se basa en que yo pienso y hablo, que yo cojo un versículo y lo recito y lo canto y lo grito y suceden las cosas. Pero después de que hago todo eso, mi actitud no es de fe, sino de confiar que lo que yo hablé va a suceder, pero yo no quiero hacer cambios. Entonces, aquel que no quiere hacer cambios en sus hábitos, no solamente de vida, sino de pensar también, no puede alcanzar lo que la fe le dice, aunque grite, hable, llore y patalee. Porque es una combinación en donde la fe tiene que tener una acción. Fe sin acción es una fe muerta. Así lo explica Santiago, lo hablamos la semana pasada. Entonces Pablo le está demandando que se mantenga firme en lo que él cree, convencido de que va a obrar de esa manera y que es Dios quien lo va a hacer. Porque es bien importante. No puede, es que es lo que les hablaba ahora días, de colocar la fe sobre la fe. No, la fe se hizo para ponerla sobre Jesucristo. Y Él va a usar al Espíritu Santo como lo hizo en el ministerio Él para que las cosas sucedan. Entonces le dice que por favor que obre de esa forma en las cosas que ha aprendido y de las cuales estaba convencido. O sea, Pablo le está demandando a Timoteo lo que él había conocido de él, que se mantuviera de esa forma, que no cambiara bajo ninguna circunstancia, inclusive lo que había aprendido de él. Pero se lo está recordando ahora, diciéndole que vivir por fe es no vivir por lo que nos está pasando, sino vivir por lo que todavía no existe, pero que esa fe que Pablo dijo que iba a ser revelada en Gálatas 3, una vez que la ponemos en acción, ella va a traer los resultados. Y Pablo le dice, sigue aconsejándolo, sabiendo de quién lo has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, conocida de las escrituras, conocida de la Biblia, pero cuando se juntó con Pablo, Pablo le enseñó a materializar la palabra, los conocimientos que tenía. Sí, porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo puedes materializar en la vida, porque toda la Biblia está hecha para traer resultados en esta vida. Cuando estemos con el Señor no vamos a necesitar esa fe.
Ahí no nos vamos a enfermar, no vamos a tener necesidad de nada. Ninguna de las cosas que nos apremian ahora en este mundo físico en que vivimos va a estar ahí. Ahí no las vamos a necesitar. Vamos a estar gozosos y alegres con nuestro Dios, como lo narra Apocalipsis. ¿Ya? En ese mundo espiritual que fue creado en el principio, pero que lo perdieron a la nieva. ¿Ya? Está bien que sepas mucho de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esta palabra salvación aquí es muy importante, porque no solamente es de la salvación eterna, ¿ya? Soteria y sous son dos palabras del griego muy importantes, porque la una es salvación mientras vivimos y la otra es salvación a la eternidad. La salvación a la eternidad tú la tienes en el momento en que tú te arrepientes y recibes en tu corazón al Señor Jesucristo con todo su Espíritu Santo pleno, porque Dios no se muda a ti por un pedacito de Dios, Dios se muda completo. Pero ¿cómo así, profeta, si dice que Jesús y el Padre están en el cielo? Bueno, tú no sabes que Dios es omnipresente. Él puede estar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el cosmos, en el universo. Ese es nuestro Dios. Es que a veces no nos detenemos a meditar y reflexionar lo maravilloso que es que el creador de todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que no podemos ver, vive dentro de nosotros. Y es algo que voy a estar tratando cuando termine esta pequeña serie sobre la sanidad y sobre el milagro de la sanidad. Es que la iglesia ha perdido el temor al Señor. Entonces, como le ha perdido el temor a Dios, y el temor a Dios no es miedo, vamos a mirar lo que es maravilloso, es ese reconocimiento sublime, con reverencia, con respeto, con admiración, de que ese Dios todopoderoso está dentro de ti y no para quedarse dormido allá adentro, no para funcionar a través de ti, para beneficio de otros y para beneficios tuyos. Entonces, de esas salvaciones que tenemos que hablar, o sea, el reino de Dios del cual hablamos también en semanas pasadas, no es algo literal, es algo real que lo van a alcanzar todos nosotros los que podamos desarrollar una fe operacional efectiva. Profeta, ¿y usted qué me está diciendo con eso? Bueno, le estoy diciendo que muchos de nosotros conocemos mucho de Dios, pero no le conocemos a Él. Ni siquiera nos detenamos a pensar que Él anhela ardientemente que cada día dediquemos momentos o tiempos plenos, extraordinarios para estar solamente con Él. Entonces, hay cosas que no estamos haciendo que son importantes para que hechos sucedan. No solamente hay que buscar a Dios en la necesidad, no. La alegría más grande de Dios es que lo busquemos cuando no tenemos necesidad, sino porque lo necesitamos a Él. Ahí donde está todo el detalle de una fe poderosa. La autoridad en nuestra fe es de máxima importancia. ¿Por qué? Y la autoridad no es mandar con un grito. No, la autoridad es saber dentro de ti quién es el que manda, quién es el que habla a través de ti. Como te decía, no es de gritar mucho, ni hacerse el santurrón hablando con una humildad falsa y pasito para que la gente vea la subida. No, es la autoridad que hay dentro de ti por la creencia, la confianza, la esperanza, la fidelidad a esa palabra que has creído, has enraizado en tu mente y que la ves realizada en tu vida sin que aún haya sucedido. Por eso es de máxima importancia, porque en la gracia ya el Señor lo hizo todo. Solo espera que nuestro pensar y hablar haga funcionar
una actitud exterior que no se basa en cosas aprendidas de este mundo, sino que se basa en hábitos de fe, en ejercicios con nuestro ser natural, llevándonos a caminar en la confianza de lo que creemos. Entonces, siempre va a haber una batalla, de acuerdo con la autoridad que domine tu mente. Si la autoridad que domina tu mente es todo lo que tiene conexión con el sistema del mundo, pues no está la autoridad de Dios. Si tenemos temor, aflicción, dolor, angustia por todas las cosas y estas no pueden ser expulsadas de nuestro culto racional, te está dominando la mente, el sistema del mundo. Y el sistema del mundo lo tiene Satanás. Hasta que el Señor no venga, ese sistema va a seguir en poder de él. Entonces, es deshabitarnos, desaprender a vivir por ese sistema, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, y comenzar a funcionar por el sistema de Dios. Ahí es donde la fe comienza a tomar acción y tiene autoridad, porque la autoridad no es gritar. La, auto, la autoridad es el poder que tú reconoces dentro de ti mismo que hay en ti porque Dios vive allá adentro. Porque el que solo piensa y habla, pero no actúa o toma acción en lo que está hablando, no espera el tal que su fe produzca algo. Así lo expresa Santiago y lo hablamos la semana pasada. Es pensar en lo que Dios dijo que hizo o haría en todo momento. Aquí es donde se gana la batalla de la fe. Porque es cierto, tenemos armas poderosísimas. También tenemos una armadura que Pablo relata en Efesios, pero también en Corintios nos enseña las armas. Una cosa es la armadura que nos ponemos para cubrirnos y otra es las armas con las que combatimos. ¿Ya? Y hay tantas cosas para que podamos caminar en la fe y no es que yo sea un sabiondo, un sabelo todo, simplemente abro las escrituras y te coloco lo que yo puedo mirar en ellas y tú puedes decidir si es verdad o la tienes que desechar porque es mentira. Pero es bien importante que tú medites en cada palabra que tú tomes de lo que el Señor dice que es nuestro y para nosotros. ¿Ya? Es pensar en lo que Dios dijo que hizo varía en todo momento, que nuestro hablar sea de acuerdo con lo que pensamos, pero nuestro hacer, esta es una parte integral de la fe que no logramos. Debe de ser igual con los dos anteriores. Mira, por ejemplo, si tú eres obeso y estás orando por meses y ya has hecho que te pongan las manos todo el mundo para rebajar de peso, pero sigues comiendo igual, yo no puedo hacer nada. No porque esas palabras no funcionen ni porque tú no creas, porque eres desobediente. El desobediente es el que no está creyendo, tiene dudas de que eso pueda pasar. Igual el diabético, igual el que sufre el corazón. Si el que sufre el corazón no se cuida, no hace ejercicios, no trata de tener un peso equilibrado y se desborda en todas las cosas, pues Dios quiere que te mantengas sano. Pero tus hábitos de vida te están condenando porque en tu mente domina el sistema. Y así pasa con todas las cosas. Entonces, es bien importante que tú entiendas que la fe necesita una acción. Ahora, hay milagros que pueden suceder a sí mismo de una sola como los hacía el Señor Jesús. Pero, ¿qué pasa con todos los milagros? Tú vas a los milagros que se narran en los 4 evangelios y ni siquiera uno de ellos, porque hasta el hombre que fue bajado por un techo para que el Señor Jesús lo sanara, y el Señor Jesús no solamente lo sanó por lo que él pensaba, sino por los que lo habían traído. Y eso es algo bien importante en ese relato, porque cuando, por ejemplo, no se conoce el sistema de vida en ese lugar, se piensa que romper el techo era demasiado fácil.
Cuando resulta que eso tenía unas vigas atravesadas porque era un techo plano, le tenían que echar unas brea entre las vigas y después volvían a colocar madera y luego le colocaban arriba arena y la pisaban con un rodillo. O sea que abrir un hueco ahí no era tan fácil y demás. Si alguien hubiera abierto un hueco y le habría un daño al techo, era que seguramente la casa en la que el Señor Jesús estaba era como una U. O sea, tenía cuartos aquí, cuartos acá, y cuando eso era de esa dimensión, había un lavadero de ropa común. Porque recuerda que en aquel tiempo no había lavadora, no había secadora como hoy. Era una piedra y limpia. Entonces, ese lavadero no tenía techo incorporado como el de la casa. Eso tenía unos palitos que cubrían el espacio y arriba le colocaban ramas de palma cruzadas para que el sol no dañara a las personas que estaban trabajando ahí. Y gran parte de las lluvias, si estaban trabajando, no los mojara. Como esos bohíos de paja que encontramos en muchos lugares o en muchas casas. Entonces, ellos por el techo plano subieron, corrieron esas palmas y el Señor estaba seguramente sentado ahí debajo y le bajaron el cuerpo. Cuando nosotros leemos, es que a veces no nos preparamos y nosotros leemos la cultura y la sociedad y los hábitos que en donde Jesús vivía en el tiempo de él, podemos saber que eso sucedió de esa manera. Entonces, regresando de nuevo, ese fue sanado porque los cuatro amigos lo llevaron, ¿ya? Y no era que no se estipula si el hombre le dijo a los amigos que lo llevaran, solamente se cuenta que cuatro amigos lo llevaron. Nadie puede saber si fue que el hombre le dijo a los amigos que lo llevaran o los amigos lo llevaron a él, diciéndole, mira, hay un hombre que se llama Jesús y está sanando a todo el mundo, ven, te llevamos. Pero de cualquier manera, todas las personas que fueron al Señor Jesús iban no solo creyendo, sino confiando en que si Él los tocaba, eran sanos. Por eso se maravilló con el romano, porque le dijo, no es necesario que vayas a poner la mano al siervo mío, solamente di la palabra de esa autoridad que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si el pensar domina el hablar, es porque estamos convencidos y tenemos plena seguridad de recibir lo que esperamos. Convencidos de una realidad que todavía no vemos en nuestro mundo físico, pero que nuestra actitud de fe, como esos que te estoy contando de esos muchachos, que no sabemos si la fe era de lo de los cuatro que lo llevaron, o sea, ellos tuvieron la actitud de moverse creyendo y confiando de que si estaban delante del Señor, las cosas iban a suceder. ¿Qué hizo María en las bodas de Caná? Sabía que ese hijo que había tenido, que le habían profetizado, que sabía que era el Hijo de Dios, aunque allá lo ya tenía en su vientre, sabía que José no tuvo parte, que fue Dios, él podía hacer cualquier cosa. Por eso les dijo, hagan lo que él les diga. O sea, estamos hablando de una confianza que te lleva a actuar, a tomar una acción. Si tú quieres ser sano físicamente, tú tienes que no solamente pedirle al Señor que te sane o que haga un milagro. Tú tienes que estar decidido a cambiar completamente tus hábitos de vida. Porque yo conozco gente que ha sido sanada por un milagro. Se mantiene 1 o 2 años y después muere. ¿Por qué? Porque siguió fumando, siguió bebiendo, siguió comiendo de la cantidad de pasteles, de dulce, cantidades de cosas que lo enfermaron. Entonces Dios quiere, queremos nosotros, estaremos convencidos de esa realidad que no podemos ver en nuestro mundo físico, pero sí sabemos que una actitud de fe, que no solo cree, sino que confía y hace, hará todos los cambios necesarios en su vida para que las cosas sucedan. No es solamente orar y clamar,
Tienes que tener una acción. La fe demanda una acción. Dios no puede hacer nada si no accionamos la fe. O sea, Dios hace cuando la fe se pone en movimiento. Ahora fíjate, la fe es del Señor. Pero Él es tan bello y tan hermoso que cuando lo recibimos nos reparte a todos una porción. De en nosotros está en darle músculo a esa fe, como el que va a un gimnasio. Entra delgadito como un espagueti y a los 2, 4 años de tanto hacer ejercicio está musculoso. Así es que debe ser la fe. Tenemos que hacer todos los cambios que sean necesarios para que las cosas sucedan. Así empieza una sanidad o un milagro, porque la fe siempre será, yo camino hacia lo que yo creo que pasará y Dios hará que suceda. Siempre. Mira todas las cosas en la Biblia desde ese punto de vista. Las personas salieron a hacer algo y Dios hizo la parte que ellos no podían hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que nos siembra esa esperanza, esa seguridad, esa certeza. Cuando eso está sucediendo, Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Dios dice, wow, se puso en movimiento la fe de este hombre, de esta mujer. Entonces Dios acciona. Entonces, ¿cómo acciona? Te fortalece, te da aliento, te siembra esperanzas. Te dice, sí se puede, no escuches eso. Lo que tienes que escuchar es lo que yo te estoy diciendo. Sí, tenés cáncer. El número 4, sí, los médicos dicen que te vas a morir en 6 meses, pero yo digo que vas a vivir. Muchacho. ¿Ah? Ahí está el ejemplo de el apóstol Agüero. Mi apóstol, cáncer a el páncreas. Sí, se le extendió por todas partes. Es un hombre de fe, es un general de fe. Y en esa lucha, meses, a mí me tocó verlo, hermano, más amarillo que el color amarillo, con todas las evidencias de lo que es un cáncer, hermano y hermano. Se movió en esa fe. Sí, recibió quimioterapia, claro que sí. Pero hay gente que recibe quimioterapia y se mueren. Y él ya, una persona adulta como con 70 años, fuerte, firme en la fe, con su Biblia toda hora abierta en esa cama cuando ni se pueda mover siquiera. Y pegando papeles su esposa por todos los lugares. De fe, 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 fe. Solamente la batalla en su mente fue lo primero que tuvo que vencer para que su actitud fuera cambiante, diferente. Entonces Dios comenzó a sembrarle fuerza, fortaleza, una fe más crecida, esperanzas. Y entonces Dios vio eso y lo ve en cualquier persona. Responde a tu obediencia a la fe. Porque siempre la obediencia a una palabra traerá una sanidad o un milagro. Siempre. La obediencia a una palabra de Dios traerá una sanidad o un milagro. En este campo estamos hablando de lo físico, pero sucede igual en cualquier materia, en cualquier área. Tú haces cambios para Dios y Dios hace que en el cambio la fe se muestre. Así funciona la fe. Estaremos en algunos capítulos más adelante mirando Marcos 11 y Hebreos 11. Estaremos mirando la armadura del creyente y estaremos mirando las armas del creyente para moverse en la fe. Y las armas del creyente es casi lo que te estoy diciendo ahora. Está en 2 Corintios capítulo 10. Estoy adelantando ahí unos pedacitos. Pero son cosas que tenemos que vivir y hacer. Padre, te doy gracias por esta noche, Señor. Y yo sé que hay muchas personas que están escuchando. Y le doy gracias, Señor, porque la recepción que me llega es de muchos lugares y por eso estoy cambiando los horarios. Yo digo, Señor, que cualquier enfermedad que algunos de mis hermanos tengan, ellos se mueven, operan en esta fe, que empieza con un combate en el culto racional,
entre lo que estoy viviendo y lo que Dios dice que va a hacer. Y yo digo que Dios va a ganar, que va a colocar en ellos la fuerza, la potencia, el poder de un milagro, Señor. O en sanidad progresiva o en sanidad inmediata. Pero yo digo, Señor, que es la fe de ellos operando conjuntamente con el Señor lo que va a hacer que sus cuerpos sean sanos. Medita, reflexiona, piensa, habla, pero actúa para que tú veas la gloria de Dios. Esto es sencillo y fácil, difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús y tu Santo Espíritu, amén y amén.